Bueno, quiero retomar después de unas semanas de no estar en la primera carta de Juan. Quiero retomar nuestra serie mayor de este año. Estamos predicando, estudiando, enseñando sobre la primera carta de Juan, así que abra su Biblia al capítulo 2. Y hoy quiero hablar acerca de lo que Juan dice en este pasaje, acerca de la última hora y su realidad. Cuando empecé esta serie, hace ya algunos meses, mencionábamos que esta carta, la primera carta de Juan, nos da 11 evidencias de lo que es haber nacido de nuevo. Nos dice 11 cosas que deben estar sucediendo y pasando en tu vida y en mi vida, si es que en verdad hemos nacido de nuevo. Entonces Juan llega a un punto en el que ha estado afirmando a sus oyentes acerca de creer en el Señor y su vida espiritual, y ha dicho al final cuál es nuestra actitud en los últimos versos que veíamos, cuál debe ser nuestra actitud ante el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que hace esto se constituye en enemigo de Dios. Y veíamos estas palabras, pero en estos versos que quiero que consideremos esta mañana, Juan nos introduce un término muy de Juan, un término que es muy juanino, el término es anticristo. El término anticristo digo que es muy juanino porque se utiliza en estas cartas y se vuelve a utilizar en el libro de Apocalipsis. Solo quiero hacer la diferencia o la distinción entre cómo lo usan las cartas y cómo lo usa en el libro de Apocalipsis. De allí en fuera, aunque Pablo hace mención de este personaje que el libro de Apocalipsis nos habla en algunas de sus cartas, Pablo lo llama de otra manera. Entonces quiero que consideremos 1 de Juan 2, del verso 18 al 23. Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo y el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Si tú tomas el capítulo 2 de esta primera carta que hemos estado enseñando, te darás cuenta que desde el verso 15 y hasta el final de este capítulo hay diversas formas de la palabra Cristo, anticristo y unción. Se repiten varias veces la palabra Cristo, anticristo y unción. Y nada más para que tú puedas entender por qué se repiten, las tres palabras en el idioma original, en el griego que fue escrito el Nuevo Testamento, las tres palabras surgen de la misma raíz, empezando con una palabra griega, Christos, de donde viene Cristo. Las tres palabras proceden de esta raíz. Y Cristo es el término favorito que el Nuevo Testamento tiene para designar a Jesús como el Salvador de la humanidad. En ese sentido, el pasaje que tenemos delante de nosotros nos enfrenta a una hora y a una realidad ante la cual muchas veces no nos sentimos muy cómodos, que digamos. Observen cómo Juan, que está escribiendo antes de que el siglo I acabe, hemos fechado esta carta por allí de la década del año 90, antes de que el siglo I termine, Juan nos está diciendo algo: ya hay anticristos. Y denote la diferencia
comienza hablando de anticristo y luego habla de anticristos. Es decir, no era uno solo, había varios anticristos, y define lo que para él era un anticristo. En ese sentido, Juan reconoce ya en esa hora la presencia de un espíritu contrario al de Cristo. Y esto nos hace pensar en la lucha, en el conflicto cósmico que ha surgido desde el huerto del Edén entre la verdad y el error, entre la verdad y el engaño, entre la verdad y la mentira. Entonces no es suficiente que nosotros caminemos en luz o en amor, como hemos ya leído en esta carta. Necesitamos la verdad. A veces algunos de nosotros, con una idea romántica de la vida cristiana, con una idea un tanto cómoda de la vida cristiana, creemos, bueno, ya conocí el amor de Dios, todo esto es suficiente. Algunos dicen, ya conocí la luz del Señor y ahora he pasado de tinieblas a luz y ya esto es suficiente. Y Juan dice, sí, la luz es buena, sí, el amor es bueno, pero necesitas la verdad. Necesitas la verdad. Ambas en equilibrio, luz, amor y verdad, nos llevan a tener un equilibrio en la vida cristiana. Entonces, Juan está reconociendo, hay anticristos en nuestro mundo. Y quisiera remontarme a la frase de 3 diferentes personas que sirvieron al Señor en 3 diferentes momentos. El primero es Jerónimo, de la era de los padres de la iglesia primera o temprana. Y él dijo, debemos permanecer en la iglesia que fue fundada por los apóstoles y que continúa hasta nuestros días. Jerónimo fue un hombre que estuvo en esta época donde cuando los apóstoles murieron, la gente quiso decir, bueno, los sucesores de estos apóstoles tienen que ser llamados apóstoles. Y estos hombres de Dios dijeron, por favor, no cometamos el error de llamarnos apóstoles. Apóstoles son solo los que Jesús llamó, los que Jesús designó, y por esa razón es que después del año 100 de la era cristiana, el título apóstol para un siervo de Dios desapareció, y llamamos a estos hombres en la historia de la iglesia los padres de la iglesia, es decir, aquellos que ejercieron paternidad sobre la vida de los discípulos en ese momento. Me remonto muchos años después al tiempo de Juan Hus, y él dijo, una cosa es ser parte de la iglesia y otra es estar en la iglesia. Es evidente que no todas las personas que están en la iglesia son de la iglesia. El cuervo come donde se alimenta la paloma y la cizaña crece con el trigo. Me remonto un poquito de años más hacia adelante, en la época de la Reforma, por ahí del año 1500, y cito a Juan Calvino, quien dijo, aquellos que se apartan nunca han estado plenamente empapados con el conocimiento de Cristo, sino que solo han gustado superficial y transitoriamente de este amor. Este pasaje, entonces, que tenemos aquí frente a nosotros, nos muestra la realidad de esta hora, la realidad de la hora que Juan como apóstol enfrentó, la realidad de la hora que Jerónimo como padre de la iglesia enfrentó, que Juan Hus como siervo de Dios enfrentó, que Juan Calvino en la Reforma como siervo de Dios enfrentó, era la misma. Los 4 están reconociendo, no todo el que está en la iglesia es la iglesia, no todo el que se congrega en un día domingo pertenece verdaderamente a la iglesia, no todo el que porta un emblema o algo religioso significa que es la iglesia. Y les recuerdo de la parábola del trigo y la cizaña. Se nos explica en esta parábola que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y cuando aquel agricultor, o cuando Jesús cita aquella parábola y los discípulos estaban oyendo esta parábola, ellos decían, ¿cómo es posible que el trigo y la cizaña crezcan juntos? Pero llegará un momento final en el que el Señor de la cosecha separará, es lo que dice, el trigo de la cizaña. En ese sentido, tenemos que reconocer
al aproximarnos a este texto, que la realidad de nuestra hora no es diferente a la hora que enfrentó Juan, sigue siendo la misma hora. La realidad de esta hora, la realidad de este tiempo es que muchos se levantan en contra de la persona y de la obra de Cristo, y muchas veces esos que se levantan contra la persona y la obra de Cristo no están afuera de la iglesia, están dentro de la iglesia. Las grandes herejías que han surgido en la historia de la iglesia, los grandes enemigos de la fe cristiana, déjame decirte de dónde salieron. No salieron de las universidades, no salieron de los partidos políticos, no salieron de algún grupo social, no salieron de algún grupo literario o de los pensadores filosóficos de las diferentes edades por las que hemos transcurrido. Los herejes, la gente que se levantó en algún momento contra la persona de Cristo, hay una nota en particular, hay algo que los distingue. Todos surgieron de la iglesia cristiana. Puedes tomar, puedes investigar y te darás cuenta que en algún momento ellos estuvieron en las filas del cristianismo. Algunos de ellos cuando eran niños, otros cuando eran jóvenes, otros cuando estaban grandecitos ya, pero en algún momento salieron de la fe cristiana, salieron del conocimiento de la verdad y comenzaron a atacar siempre. El común denominador del ataque hacia la iglesia siempre es el mismo: la obra y la persona de Cristo. La obra y la persona de Cristo. Entonces, esa es la realidad. No todos los que nos sumamos a la iglesia, o no todos los que nos congregamos en una iglesia local, a veces somos genuinos o somos verdaderos delante de Dios. Entonces síganme sus notas, por favor, porque la realidad es esta, ¿no? La formación como discípulos incluye no solo lidiar con oposición y dificultades externas, sino también con internas. Y a esto es a lo que Juan nos introduce en este pasaje. Nos introduce a entender, a veces estamos tan enfocados en lo externo y podemos olvidar lo interno. Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso tuvieron que salir, y permíteme después explicar esto cuando llegue al verso 19. Ahora, hay cuatro cosas que Juan hace en este pasaje. Juan nos advierte acerca de los anticristos, nos explica cómo eso sucede. Entonces quisiera ver lo primero. Lo primero es la advertencia que Juan hace contra los anticristos en el verso 18. Juan escribe aquí como un anciano nuevamente, por eso está empezando el versículo 18 llamando a los creyentes hijitos. Nuevamente está su ternura y cuidado por ellos, que desea advertirlos en contra de la falsa enseñanza que circulaba en aquel momento y que traía confusión, duda y estaba provocando división dentro de la iglesia. El apóstol identifica en este versículo tres situaciones o tres advertencias que él da a los cristianos a los que escribió. Número uno, los creyentes deben saber que este es el último tiempo y que el final se acerca. Ahora, algunos que siempre están buscando donde la Biblia tiene errores, dicen, bueno, si Juan escribió esto antes de que el siglo I terminara y estaba diciendo que era la última hora, ¿por qué es que han pasado 2000 años y todavía seguimos? ¿Por qué es que esto sucede? Déjame te explico el término último tiempo en el Nuevo Testamento, o también citado por Pablo como postreros días, o los días finales. Cuando tú dices es la última hora de alguien, tú estás pensando en que está ya casi muriendo, ¿no? Cuando alguien está en terapia intensiva y ha estado ahí por un día, por algunas horas, y el diagnóstico a los médicos es negativo. A veces los médicos salen y dicen, el señor, la señora está en su última hora. Está, quien se quiera despedir, que se despida, quien tengan que llamar, llámenlo, lo que tengan que hacer, háganlo, porque está en su última hora. Entonces nosotros leemos la Biblia con esta mentalidad y decimos, Juan les dijo que era la última hora, que era el último tiempo, como algunas versiones dicen, y pensamos, la Biblia tiene equivocaciones, porque han pasado ya 2000 años y seguimos aquí.
Días finales, días postreros, últimos días, último tiempo, última hora, en el Nuevo Testamento no significa lo que para ti y para mí significa en español. Lo que esto significa es el interludio que hay entre que Jesús regresa al cielo y que Jesús vuelve por su iglesia. Lo que estrena en sí en el Nuevo Testamento los días postreros o la última hora es que Jesús asciende al cielo. Desde allí comienzan los días finales para nosotros. El final de estos días postreros o la conclusión es que Jesús regrese por su iglesia. Entonces no es que Juan se esté equivocando aquí en la hora. El reloj de Juan no está fallando. Lo que él está diciendo simple y sencillamente es, desde que Jesús murió por nosotros, resucitó y ascendió, regresó al cielo, los días postreros o finales se estrenaron. En este sentido, Juan está diciendo a los creyentes, a los que escribía, estamos en la última hora. ¿Por qué? Porque escribió después de que Jesús ha ascendido al cielo. Lo segundo que él quiere reconocer es que los creyentes deben saber que es el momento del anticristo. Es el momento, es el tiempo del anticristo, es un tiempo de confusión, es un tiempo de lucha por la verdad. Y esto no era nuevo, lo dije ya hace unos momentos, había empezado en el huerto del Edén. Usted recordará aquella famosa frase de la serpiente hacia Eva, con que Dios os ha dicho. Esta fue la bandera que el enemigo levantó en el huerto, con que Dios os ha dicho. Era una lucha frontal contra la verdad de Dios. Entonces Juan está reconociendo no solo que estamos en la última hora, sino que es el momento de ¿quién? Del anticristo. Lo tercero que Juan está advirtiendo a los creyentes es que hay muchos anticristos, y aquí hay un juego entre el plural y el singular de la palabra anticristo, y ellos se oponen y lógicamente están en contra de Cristo. Se oponen y están en contra de Cristo. Ahora, para que quede claro, anticristo significa en contra de Cristo o la unción de Cristo. ¿Qué es lo que hace en sí el anticristo? Está caminando en contra de Cristo o de su unción. Por eso dije que a partir del verso 15 y hasta el final del capítulo 2 de la carta hay un juego de palabras en el griego: Cristo, anticristo, unción. Todas vienen de la misma palabra griega, Christos. Y entonces aquí está este juego de palabras que Juan está usando. El anticristo representa entonces una falsa unción. Pero déjeme solamente aclarar, en la epístola de Juan, cuando Juan habla del anticristo, en la epístola no se refiere al personaje final que Apocalipsis nos describe. Usted recordará, si va al libro Apocalipsis, se nos habla de un anticristo viniendo de forma global, viniendo de forma política, manejando el mundo político y económico al final de los tiempos, siendo un líder de presencia global, al cual Juan en Apocalipsis señala como el anticristo. Entonces eso es una persona única que aparecerá al final o en la culminación de esta tierra, de acuerdo al panorama general de Apocalipsis. Juan no está hablando en esta carta del anticristo como una persona. Juan está hablando del anticristo y por eso dice que hay muchos anticristos. En esta epístola Juan está hablando de ello como una actitud o como un espíritu que se levanta en contra de la persona y de la obra de Cristo. Entonces, necesito explicar eso antes de llegar al punto que quiero llegar. Hay tres niveles del anticristo en el Nuevo Testamento. Hay tres formas como el anticristo opera en el Nuevo Testamento y que necesitamos entender. Porque así como Dios tiene un plan trazado desde el huerto del Edén, así como Dios tiene un plan trazado para rescatarnos y para salvarnos, Satanás también tiene un plan trazado para impedir la salvación de aquellos
que necesitan ser rescatados del pecado y de la maldad. Usted recordará que cuando Satanás cayó del cielo, de haber sido un ángel de luz, no se vino solo. ¿Se acuerda de eso? No se vino solo. Se vinieron algunos ángeles con él, a los cuales la Biblia dice que cayeron, a los cuales la Biblia les llama espíritus. ¿Sí? No salió solo, salieron algunos con ayuda. Bíblicamente estos espíritus, estos ángeles caídos o estos demonios, como guste usted y yo mencionarlos, son quienes enseñan e inspiran falsas doctrinas acerca de la persona y de la obra de Cristo. ¿A quién seducen estos demonios? ¿A quién seducen estos ángeles caídos? ¿A quién seducen estos agentes de Satanás? Bueno, tengo algunas personas a las que pueden seducir. Seducen a gente infiel. Seducen a gente que no tiene una vida de fe delante de Dios, que su vida es una vida infiel, inconstante, o como Santiago lo dice, que son de doble ánimo. Eso es un primer grupo de personas que son seducidas por estos demonios. Seducen a aquellos que no tienen temor a Dios, a aquellos que no tienen una reverencia por la presencia y por la obra de Dios, pueden ser seducidos por estos demonios. Seducen a aquellos que están apartados voluntariamente de la verdad. Seducen a aquellos, hermanos, que ignoran las Escrituras. Usted me dirá, pero ¿cómo es posible? Ahora, estamos hablando de que seducen a gente que están fuera o dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Entonces alguien dirá, bueno, ¿cómo es que Satanás puede seducir a alguien que está dentro de la iglesia y que tú ahora me digas que ignora las Escrituras? Pues le tengo noticias. Algunos aquí, el único día en el que tomamos la Biblia es el domingo, y si es que la traes. No me mire feo, pero es la realidad. Algunos no toman su Biblia durante la semana, no la leen. Y estos demonios vienen y seducen a gente que ignora el poder de las Escrituras, lo que la palabra de Dios dice, y tenemos un tremendo problema. Entonces estos demonios enseñan doctrinas de error, doctrinas que nos llevan a actitudes cómodas en la vida cristiana, nos llevan a tibieza, nos llevan a debilidad espiritual y finalmente lleva a esta gente a la apostasía, el abandono total de la fe. Y nuevamente permítame explicar la palabra apostasía. Dos formas de entender la apostasía: el abandono total de la fe, es decir, aquellos que habiendo conocido o escuchado de alguna manera el mensaje del Evangelio dicen, no me interesa seguir esto, yo tengo mi propia opinión acerca de Dios, y se ausentan. Lo segundo, que es mucho más peligroso y mucho más común en nuestros días, es que la apostasía te lleva a un camino paralelo a la vida cristiana. Es decir, su cristianismo funciona. En este grupo, en nuestros días, se encuentra gente que dice, yo decreto, yo declaro, yo reclamo y las cosas funcionan. Tu cristianismo es aburrido, el mío es dinámico, el mío es fresco, el mío es auténtico. Están caminando en una vía paralela. Muchos de ellos leen su Biblia, pero están en el error. Paralelo a la vida cristiana. ¿Cuál será el final de estos dos caminos? Bíblicamente, aquel que no confía en Cristo plenamente para su salvación y que tiene que exagerar y que tiene que manipular y que tiene que hacer un montón de cosas en su carne para percibir la obra de Dios, el final de ellos, de acuerdo a la Biblia, será el infierno. No hay otro final. No tengo por qué engañarte, y no he venido a engañarte, he venido a comunicarte la verdad. El final de quien confía en Cristo para su salvación personal y sigue la palabra y escucha la palabra y crece en la palabra es el cielo. Por eso digo que son dos vías paralelas que parecieran van caminando por la misma senda, pero llega un momento en el final en el que te das cuenta que no era así. Primera de Timoteo 4:1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, abandonarán el camino o caminarán una vía paralela.
¿Y qué dice que hicieron ellos? Escucharon espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira, es común que a mí me habla gente o a mí me pregunta gente, oye, fíjate que tengo una familia que se va a ir a vivir a tal ciudad y quiero que me recomiendes una iglesia para ellos en esta ciudad. Y tengo ahí a 2 personas ahora mismo esperándome y las tengo en stand-by. Porque me han dicho, necesitamos que nos recomiendes una iglesia en cierta ciudad y otros necesitamos que nos recomiendes una iglesia en cierta ciudad. Y para uno pudiera ser muy cómodo entrar al internet y decir una iglesia cristiana en tal ciudad y dar una recomendación. El problema con esto es que yo he conocido gente que en algún momento ha caminado en la verdad, los dejo de ver 2, 3 años y cuando me los vuelvo a reencontrar están caminando en una vía paralela al cristianismo y es muy arriesgado para mí decirles, ¿sabes qué? Ahí tengo un buen amigo pastor en tal ciudad, te recomiendo esa congregación. Entonces he tenido que ser muy sincero con estas 2 personas que me han escrito y les he dicho, dame unas 2 o 3 semanas, quiero orar y quiero buscar una iglesia sana en esa ciudad para darte una recomendación sana para tu vida y tu caminar en el Señor. ¿Por qué? Porque algunos, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, se han desviado. Entonces, en este sentido, los 3 niveles del anticristo son, número 1, el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. ¿Desde cuándo este espíritu se ha movido? Desde esta hora en la que Juan está escribiendo. Desde esta hora en la que Cristo regresa a su reino, ya el espíritu del anticristo se está moviendo. El espíritu del anticristo trabaja a favor del anticristo, la persona que el Apocalipsis nos revela, y son aquellos representados por aquellos herejes que en algún momento de cada generación de la historia han surgido. En esta misma carta, sin tener que salirnos de allí, Juan lo vuelve a decir, 1 de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, ¿qué dice? Ya está en el mundo. ¿Qué es lo que está en el mundo? El espíritu del anticristo, no en sí el personaje o la persona que Apocalipsis nos dice, pero lo que ya está en el mundo, dice Juan, es el espíritu. Mayormente lo que él reconoce aquí es que este espíritu no reconoce que Jesucristo ha venido en carne. Y luego ahí mismo en la segunda carta de Juan, en el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador. ¿Y quién? Y el anticristo. ¿A qué se está refiriendo Juan cuando dice que anticristo en su carta? Al espíritu, no a la persona. Al espíritu del anticristo que ya se estaba moviendo. Entonces este espíritu es una actitud o una tendencia que ya está trabajando desde los días de Juan, y finalmente esta tendencia o este espíritu revelará a un personaje. Ese personaje es el anticristo como persona. Lo segundo que tenemos que entender de los niveles del anticristo es que esto está formando un sistema, el sistema del anticristo. ¿Quién forma este sistema? ¿Quién se suma a este sistema? Pues está siendo formado y está siendo sumado por falsos maestros del error. Falsos maestros del error, que simple y sencillamente le ponen voz y le ponen pies al espíritu del anticristo. Pero quiero decirte algo, esos maestros han sido temporales. Cuando lees acerca de la historia de la iglesia te das cuenta, cada generación tuvo maestros del error, murieron, son temporales. Cuando tú lees acerca del engaño, de las doctrinas, de las falsas doctrinas, te das cuenta que las falsas doctrinas del ayer son las falsas doctrinas del hoy. Alguien leyó un libro que se escribió hace 50, 60 años y lo vuelve a decir con las palabras de hoy, pero absorbió
tomó la filosofía de otro maestro del error y simplemente le pone voz y pies a lo que 50, 60 años atrás se dijo o a lo que siglos atrás se dijo. Esos maestros del error son solos temporales. Pero nosotros tenemos en la persona del Espíritu Santo a un maestro que es eterno. Esta es la gran diferencia que hay entre la enseñanza herética y la enseñanza de la verdad. El Espíritu Santo nos fue dado para enseñarnos todas las cosas que Jesús ya había hablado. Y Él no es temporal, Él es eterno. Y finalmente el tercer nivel del anticristo es la persona del anticristo. Aquella de la cual el libro de Apocalipsis nos habla. Ahora tú dirás, ¿y por qué nos estás dando todo este esquema y todo este proceso? Déjame te digo, ¿por qué? ¿Sobre quién crees que va a gobernar el anticristo? Porque Apocalipsis dice que va a gobernar. ¿Sobre quién crees que el anticristo cuando se levante tendrá su séquito de seguidores? ¿Sobre quién? Espíritu, sistema, persona. Cuando la persona aparezca, habrá una gran cantidad de engañados que se dieron en algún momento al Espíritu. Algunos de ellos fueron engañados y otros fueron engañadores. Es decir, se vino y se formó un sistema, y en ese sistema hubo falsos cristos, falsos profetas y falsos maestros. Algunos de ellos engañados, otros de ellos engañadores. Y cuando el anticristo aparezca, aquí habrá un conglomerado del error. Y será sobre esas personas que el anticristo gobernará y encabezará una rebelión contra Cristo. ¿Se acuerdan que cuando empezamos esta carta les dije que el movimiento al cual Juan estaba atacando desde la verdad era el movimiento gnóstico? Y en esta carta el apóstol señaló y atacó cómo es que sus maestros estaban seduciendo el corazón de algunos al interior de la iglesia para que no se conformaran con las palabras de Cristo. Lo que Juan descubre en estos versos es que algunos de esos hombres que fueron seducidos llegaron a ser líderes falsamente ungidos al interior de la iglesia. Y el apóstol los señaló directamente como anticristos. ¿Qué distinguió a esos anticristos en el día de Juan? 4 cosas. Rompieron su compañerismo con la iglesia. Segundo, creyeron no necesitar a nadie por el tipo de unción que tenían. Tercero, sirvieron a su propio don y su beneficio, jamás al cuerpo de Cristo. 4, ellos no tuvieron amor por el cuerpo de Cristo. Y no solamente quiero señalar a los anticristos del pasado, quiero decirte que el espíritu del anticristo se mueve en nuestros días y se mueve de la misma manera que se movió en el primer siglo. Cuando tú tienes a alguien que dice la iglesia es un lugar incómodo para mí, ahí tienes a alguien rompiendo con el compañerismo de la iglesia. Ese pastor cada domingo me pega unos golpes, por eso ya no voy a regresar. Ahí está el espíritu del anticristo. Ese hermano que siempre me saluda, me aprieta mucho la mano y por eso no voy a regresar. Ahí tienes al espíritu del anticristo. Son tonterías, tú dirás. Sí, son tonterías que se van sumando semanas tras semanas, mes tras mes, año tras año, y que finalmente acaban con una persona sacándola de la comunión. ¿De dónde? Del cuerpo de Cristo, que nos da seguridad, que nos fortalece, que nos bendice como parte de una familia. Observe lo segundo. Creyeron no necesitar de nadie por su tipo de unción. Tú tienes esta gente, se ha alejado del Señor, no pasa nada. Yo ayuno 5 días a la semana, yo leo la Biblia en mi casa, yo oro más que los que van ahí, yo sí evangelizo, yo sí soy piadoso. Hermano, huye de ahí.
Eso apesta y no tiene otro nombre más que el espíritu del anticristo moviendo a esa persona. Tercero, sirven a su propio don y su beneficio, jamás al cuerpo de Cristo. Es que nadie me quiere. Es que nadie me saluda. Estás sirviendo a ti mismo. La iglesia no es un lugar para recibir. La iglesia es un lugar para dar, para aportar lo que Dios nos ha dado. Finalmente dice, o lo que Juan reconoce es que ellos no tuvieron amor por el cuerpo de Cristo y comenzaron a golpear. Una vez que alguien ha cedido al espíritu del anticristo, no tiene nada bueno que decirte de una iglesia. Todo lo que te dirá será en contra de ese pueblo. ¿Cómo saber quién está contra Cristo? Bueno, Juan dice aquí, aquellos que niegan su deidad, aquellos que niegan que Él vino sin pecado aquí a la tierra, aquellos que niegan el hecho de que murió y resucitó, niegan su señorío, niegan su regreso a la tierra. Todos estos son rasgos distintivos de alguien que no reconoce la obra perfecta de Cristo. Miren Marcos 13:22, porque se levantarán, ¿qué se van a levantar? Falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún, ¿a quién? A los escogidos. Y algunos dicen, pero ¿cómo puedes decir que aquel hermano es falso si para a 5 que estaban en sillas de ruedas? ¿Y eso qué? Oye, pero oró por el que era mudo y habló. ¿Y eso qué? Mira, te voy a decir algo. Los milagros no salvan a nadie del pecado. Lo único que salva a la gente de su pecado es un encuentro verdadero con la persona y la obra de Jesucristo. Y te pudiera citar ejemplos y más ejemplos de gente que ha pasado por aquí ya casi por 30 años. Han venido enfermos, hemos orado por ellos, el Señor ha querido derramar su misericordia y su sanidad sobre ellos. Estuvieron bien 2 o 3 meses y salieron de entre nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Y tú dices, qué fácil te la escapas. No, salieron por una razón. Los milagros no salvan a nadie del pecado. Y ahí están, sanitos, viviendo, dándole vuelo a la hilacha, pero sin Cristo. Entonces este pasaje nos dice algo interesante. Habrá falsos cristos, habrá falsos profetas y harán señales y prodigios. Sí, pero el resultado final de un siervo de Jesucristo no es que haga señales, no es que haga milagros. El resultado final de alguien que sirve a Cristo es su fidelidad al Señor y a la causa del reino. Entonces, bueno, Juan nos da la advertencia. Lo segundo que Juan nos dice es, o nos habla, es el origen de los anticristos en este pasaje. ¿De dónde surgen? Verso 19. ¿De dónde provienen? Bueno, ya hemos leído. Salieron de entre nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros. Miren, los voy a regresar a la ley, a un pasaje que me interesó mucho cuando lo leí, Deuteronomio 13:13. Que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Lo voy a volver a leer porque a veces soy un tanto torpe para leer la Biblia. Que han salido de en medio de ti hombres. ¿Hombres qué? Impíos. Que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Era la ley. Era en el tiempo de Moisés. Jesús no había venido a morir por nosotros. Y ya había gente impía que estaba en la ciudad diciendo, salgamos y veamos que hay otros dioses. Hay otras cosas mejores que ver. Cuando comienzas a leer la Biblia en esta connotación te das cuenta que la lucha por la verdad ha sido una lucha
continua y progresiva en cada generación. Desde aquel momento había una lucha para desviar el corazón de aquellos que estaban siguiendo realmente a Dios. Increíble, pero provienen de dentro de la iglesia. Pudieron haber ejercido posiciones de liderazgo al interior de la iglesia. Pero quiero recordarle, como bien Jesús lo dijo, que no todo el que dice ser es. Lo que este pasaje nos lleva rápidamente a una realidad es que esta gente que sale de la comunión con la iglesia, de la comunión con el cuerpo de Cristo, realmente nunca fueron genuinos. Lo voy a decir en otra expresión para que quede claro. Realmente nunca fueron salvos. Porque la carta da evidencia, 11 evidencias de la salvación, del nuevo nacimiento de una persona. Nunca, miren, obsérvenlo y no me va a dejar mentir. Cuando alguien que se ha levantado dominado por el espíritu del anticristo se va de una congregación, sigue el mismo conducta que Satanás tuvo cuando cayó del cielo. Nunca se quieren ir solos. Nunca se van solos. Siempre se lleva a 2, 3 entre sus piernitas. Ahora observe esto. Quiero abrir su panorama. No estoy yo hablando en contra de nadie. ¿A quién se llevan? Yo ya les dije a quién seducen los espíritus del engaño. A los débiles, a los que no leen la Biblia, a los inconstantes, a los de doble ánimo. ¿Y por qué se los llevan? Porque no tienen ningún fundamento sólido en la palabra. Te la pongo al revés. Cuando un hermano está en alguna situación y no está cómodo con algo y va y busca a alguien. Y entre esos que buscan se encuentran con uno maduro en la fe y le empieza a hablar de su amargura. Y el hermano dice: espérate, no es así. La Biblia dice esto, tú estás mal, y te confrontan con la verdad. Esta es la mejor manera para que tú despidas a alguien que tiene un espíritu del anticristo en tu vida. Llévalo a la verdad. No permitas que te hable su contaminación. ¿Sabes que la Biblia no te pide que seas cesto de basura de nadie? La Biblia te dice: sobrelleven las cargas unos de otros, y eso de sobrellevar es un momentito, pero inmediatamente regresa. Las grandes herejías que la iglesia ha enfrentado surgieron de personas que en algún momento estuvieron en la iglesia. La diferencia fue que estos no permanecieron en la iglesia. Entonces quiero animarte a algo. Quiero animarte esta mañana a que examines la razón por la cual tú y yo somos parte de la iglesia. La única razón por la que tú y yo somos parte de la iglesia es porque un día un Dios misericordioso, lleno de amor, entregó a su Hijo Jesús por nosotros como pecadores, y como dice el profeta, nos trajo hacia Él con lazos de ¿qué? De amor. Yo soy muy preguntón cuando conozco a otros cristianos. Tengo 2 o 3 preguntas que siempre le hago. Y una de esas preguntas, ustedes disculparán, no soy yo para contarlo, pero una de esas preguntas que le digo: ¿cómo estás en tu iglesia? ¿Cómo te va en la iglesia? Y a mí me sorprende la respuesta que da la gente. Porque la gente inmediatamente te comienza a decir: el lunes hay esto, el martes hay esto, el miércoles hay esto, el jueves hay esto, el viernes hay esto, el sábado hay esto. No, yo les digo que no te estoy preguntando por el calendario de tu iglesia. Te estoy preguntando cómo tú estás siendo edificado, alimentado, cómo estás siendo pastoreado a través de la palabra. Y cuando hago esa segunda pregunta, muchos se quedan callados. Mira, esta es una realidad. Nuestras motivaciones para ser parte de una iglesia pueden ser motivaciones no puras, pueden ser motivaciones no cristianas. Por ejemplo, conocí a alguien en los Estados Unidos. Yo lo conocía cuando era un niño y estaba platicando con él, más o menos de la misma edad, y yo le dije: ¿y a dónde vas? Y ya me contestó a dónde iba. Y yo le dije: ¿cómo es
estás? Me siento muy contento, me dice, porque ahí tienen muchas actividades para mis hijos. Suena bien, pero déjame te digo algo, la iglesia no es guardería, la iglesia no es kinder. O sucede más o menos en el verano. Usted sabe lo que pasa en el verano, ¿no? Se aproxima la fecha de que los niños salen de la escuela. Y cuando los niños salen de la escuela, comienza usted a ver campamento de verano, campamento de natación, campamento de música, campamento de artes, campamento de matemáticas. Y los padres lo que hacen es, como no saben qué hacer con su hijo 7 u 8 horas al día en su casa, ¿qué hacen? Van y los llevan a estos campamentos para que se los cuiden. Bueno, ya cada padre sabrá qué hacer con sus hijos y cómo manejar. Pero a veces muchos llegan con esa motivación a la iglesia. Y ven en la iglesia esa razón. No, esa no es una motivación genuina. Somos parte de la iglesia porque la iglesia es el lugar a donde un Cristo que nos ha salvado nos atrae para ser edificados, para ser discipulados, para crecer como familia y para entender que las mismas luchas que tú y yo enfrentamos de manera personal, otra gente las está enfrentando. Esa es una motivación genuina. Mateo 7, del 15 al 23, abra su Biblia, quiero que lo lea en su Biblia, quiero que se dé cuenta que sí está ahí en su celular, en su iPad, y que no lo estoy inventando. Mateo 7, versículo 15 al 23. Guardaos. ¿De quién? De los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores, ¿de qué? De maldad. Esa es la realidad de nuestra hora, esa es la realidad de nuestro tiempo. Muchos se levantarán en contra de Cristo, en contra de la persona y de la obra de Cristo. Terminando ayer el mensaje, ahí en las redes sociales, encontré lo que el puritano John Owen escribió en 1675. Y él está escribiendo acerca de 1 de Juan, capítulo 2, verso 19. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y en este artículo, si usted lo quiere leer, lo voy a compartir después de este mensaje en la página de la iglesia. Pero en este artículo John Owen da 6 posibles razones por qué abandonar el Evangelio. Número 1, porque ignoran su necesidad. La gente se va de entre nosotros porque ignoran su necesidad de un Salvador. Número 2, porque no son capaces de saborear la gloria de Cristo. La gloria de Cristo. La mayor gloria que el Evangelio tiene no es que alguien nos diga, eres salvo y vas a ir al cielo. No, esa no es la mayor gloria. La mayor gloria que el Evangelio tiene es que conozcas a quien te salvó. Que disfrutes los atributos de Cristo. Que disfrutes la obra maravillosa de un Dios que siempre tiene algo que mostrarnos acerca de la persona de su Hijo Jesús. Lo tercero que John Owen escribió en aquel tiempo es porque no han experimentado al Espíritu Santo. Tú dirás, ¿cómo es eso? Y usted recordará lo que Juan ha dicho ya. Aquel que nace de nuevo tuvo que haber sido tocado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos convence de todo pecado, de toda maldad. Quien se fue de entre nosotros, lo único que dice es que nunca el Espíritu Santo lo llamó a la salvación.
Su salvación fue falsa, no genuina, no verdadera. Número 4, dijo John Owen, desconocen la justicia de Dios. Desconocen la justicia de Dios. ¿Qué es esto? Para que el Evangelio sea bien predicado a la gente tenemos que decirle que un Dios justo, lo único que puede hacer por pecadores es rechazarlos, pero que en su misericordia ese Dios justo envió a su Hijo a morir por nosotros y tenemos el plan perfecto de la salvación. Cuando compartimos el Evangelio no solo predicamos acerca de la salvación, tenemos que decir acerca de la ira de un Dios. Ese es el Evangelio predicado completamente, no al 50%. Número 5, John Owen dijo, porque no quieren someterse a la soberanía de Dios. Y número 6, esta gente nunca acepta la autoridad total de las Escrituras. Si usted quiere leer el artículo completo, lo puede hacer esta tarde en la página de la iglesia. Y usted tendrá un entendimiento mayor de lo que este puritano escribió hace siglos. Pero Juan hace un contraste en este pasaje 19. Los que se fueron, pero luego el contraste es los que se quedaron. Y cuando él habla de los que se quedaron, habla de permanecer en Cristo, habla de permanecer en la unción. En este punto, quien confía en Cristo permanecerá en Él. Quien no confía en Cristo, quien no permanece en Él, simplemente da testimonio de que nunca fue genuinamente alguien rescatado y salvado por la gracia de Dios. La palabra permanecer que Juan utiliza ahí en el original es meno y significa morar y descansar en Cristo. ¿Qué significa permanecer en Él? Significa que tú y yo moramos y descansamos en la obra plena y total de Cristo. Juan da aquí 5 cualidades de una persona que ha sido ungida, de una persona que está permaneciendo en Cristo. Número 1, observen la distinción, no se separa de la iglesia. Una persona que permanece en Cristo, que ha recibido la unción de Cristo, no se separa de la iglesia, permanece en la iglesia. Permanece en la iglesia. Lo contrario, vivir bajo rebelión, en el contexto de lo que estamos diciendo, es vivir bajo el espíritu del anticristo, no es vivir bajo el espíritu de Cristo. El vino nuevo está en la rama, no en una sola uva. Hay mil y un pretexto que la gente usa en nuestros días para no estar en la iglesia. La música está muy alta, la música está muy baja, es que ahí aplauden mucho, es que ahí gritan mucho, es que ahí nomás cantan himnos, es que ahí parece que escogen a los más desafinados para cantar. El mensaje es muy largo, no hay nada para mí, no hay nada para mi esposa, no oran, o oran mucho, no ayunan mucho, no evangelizan, siempre están evangelizando. Hay mil pretextos porque la gente no está en la iglesia. Quien verdaderamente es salvo permanece en la iglesia. Quien no es salvo se va con su Biblia y muy piadosamente te dicen: yo estoy orando y buscando al Señor en mi casa. Mentira de Satanás. Espíritu del anticristo, rebelión. Es más, déjame te explico esto. Su casa tiene un olor característico, huele a azufre. ¿Ya caíste? Porque quien verdaderamente ama al Señor y ha sido rescatado por el Señor, quiere estar donde su presencia está. Quiere estar con otros pecadores redimidos para crecer con ellos. Quiere estar con otros pecadores rescatados para decir: estamos en un proceso de salvación. Una uva sola llega a ser una pasita, no más. El problema es que cuando está en ese proceso de pasar de uva a ser pasita, no está pensando en ser una pasita sola,
quiere tener muchas pasitas a su lado. La segunda cualidad de estos hombres que han sido ungidos por Cristo es que disciernen entre la verdad y la mentira. Son hombres o son mujeres que dicen: esta es la verdad del Evangelio, esta es la palabra. No necesitamos que nos prediquen otra cosa. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos crecer en la verdad del Evangelio. Y por eso me voy a unir a una iglesia. Y por eso voy a ser parte de una iglesia. Y por eso no solamente voy a ser alguien que viene a la iglesia, voy a ser la iglesia. Es un sentido de pertenencia al que nosotros llegamos cuando entendemos la obra santificadora del Espíritu Santo. Tercero, tiene un espíritu enseñable y un corazón instruido. Es decir, está abierto para escuchar la verdad del Evangelio. Está abierto para que sigas explicándole en qué consiste amar y seguir a Cristo. Está abierto para seguir creciendo en una dinámica espiritual, de ser instruidos, de ser catequizados, de ser adoctrinados con la palabra de verdad, de justicia. Quiere más del Señor. Quiere más del Señor, quiere sumergirse en el Señor. No está ahí nomás por la vida caminando por encimita, no está por la periferia de la vida cristiana, no, quiere más. Quiere más. Y no puedo tocar los pasajes, ustedes tienen la referencia de donde estoy tomando todo esto, ¿no? Número 4, estos hombres que han sido salvos y que están en la iglesia y que permanecen en la iglesia, número 4, permanecen en Cristo. Ahora alguien me preguntará, ¿por qué la vida en la iglesia es color de rosa siempre? No, hay momentos difíciles, hay adversidades, hay luchas, hay tensión, hay momentos de mucho agotamiento, hay momentos de mucha lucha por la verdad. Pero quien verdaderamente ha sido rescatado por el Señor permanece en Cristo. Se queda ahí y entiende que tiempos buenos van y vienen. Se queda ahí, permanece en Cristo. Número 5, practica la justicia. Practica la justicia. Es decir, no somos creyentes solamente de palabras. No somos creyentes solamente de decir, eso es lo que tenemos que hacer. No, practicamos la justicia. Ponemos manos en la acción. Nos movemos. Llevamos a cabo la obra del Señor de la manera que el Señor nos dirige. Practica la justicia. Si usted toma eso y lo enfrenta contra lo primero que yo dije acerca de cómo se describe el seducido por el anticristo, usted tendrá lo blanco y lo negro, lo verdadero y lo falso. Usted tendrá el agua y el aceite y tendrá ahí una manera clara de entender lo que Juan está diciendo. Número 3, quiero revisar aquí cómo es que el Señor en su misericordia nos protege de los anticristos, nos protege de falsos maestros, nos protege de falsos profetas, nos protege de gente que de alguna manera está queriendo dañar o afectar el cuerpo de Cristo. Lo primero que Dios nos da como protección es su unción. Dios nos da unción. Y alguien me preguntará, ¿y qué tipo de unción es esa? Y yo te lo contesto claramente. Dios, el día que te salvó y el día que me salvó, nos dio a su Espíritu Santo. La unción a la que Juan se refiere aquí no es algo sensorial. La unción a la que Juan se refiere aquí es a su Santo Espíritu. Entonces, quien ha creído en el Señor, quien ha sido salvo, tiene la unción del Espíritu Santo. Es decir, no solo el aceite, sino el contenido de ese aceite. Su Espíritu, hermanos, es suficiente para mostrarnos la verdad de su palabra. El cristiano no necesita una unción mística. El cristiano no necesita una unción especial. El cristiano no necesita una unción súper espectacular. La provisión que Dios ha dado en la tercera persona de la Trinidad, a saber, en el Espíritu Santo, es suficiente para que tú permanezcas en la verdad de la palabra de Dios. Hace unas décadas atrás,
Alguien escribió, y no tengo problema en decirlo, un falso maestro, un falso profeta escribió un libro que fue muy vendido, y así se llamaba, La Unción, y comenzó a leerse por toda América Latina, y la gente no hablaba de otra cosa más que de la unción y daba el nombre de este maestro. Por ahí nosotros tenemos a alguien muy cercano que leyó este libro y que fue impresionado por lo que este autor comunicaba en este libro. Este hombre tenía autoridad sobre bastantes iglesias en el país. Fue invitado a predicar a la catedral de esta denominación, a la primera iglesia de esta denominación en este país, y estaba tratando de comunicar el sentido del autor. Estaba tratando de comunicar lo que él había leído en este libro, y estaba ahí haciéndolo, y había ciertas luchas para que él pudiera contactar o comunicar esto a la gente. Pero en algún momento en la reunión se paró una mujer y empezó a correr, y empezó a hacer ciertos y cuales ademanes ahí en la reunión. Y este predicador dijo, estaba tan emocionado por lo que quería comunicar, que dijo, allí está la unción. Allí está la unción, dijo este predicador, allí está la unción. Sí, 2 o 3 minutos después supieron que no, sí era la unción, pero no era la unción de Dios, que estaba endemoniado. Y todo el relajo que andaba haciendo era porque ahí estaba, y los demonios se alborotan. Entonces, como dijo un político en nuestro mundo político aquí en México, cuando las cosas estaban ríspidas, ¿no? ¿Recuerdan esta frase? Los demonios andan sueltos. Entonces aquel día en aquella catedral los demonios andaban sueltos, pero el predicador que tenía que respaldar su mensaje dijo, allí está la unción. Sí, sí era unción, pero no era la unción del Santo Espíritu, era la unción de Satanás. ¿A qué llamamos unción? En el Antiguo Testamento había ciertos momentos en los que la gente era ungida. Reyes, profetas y sacerdotes eran ungidos. ¿Ustedes recuerdan cuántas veces eran ungidos? Una sola vez. Eran ungidos cuando iban a empezar a oficiar. El rey era ungido cuando era consagrado para ese oficio. El sacerdote era ungido cuando era consagrado para ese oficio. El profeta era ungido cuando empezaba su trabajo o su oficio de profeta. Una sola vez eran ungidos. El creyente, hermano, es ungido, y es ungido una sola vez por el Espíritu Santo. No necesitamos estar recibiendo unción cada rato. Ahora déjeme decirle algo, por favor, no erre. La unción del Espíritu Santo no es habilidad humana o talento natural, no es la habilidad de hablar. No es el resultado de conocimiento religioso, no es emoción humana, no es algo sensorial, no es cantar la música de Gilson. Eso no es unción. Eso no es unción. La palabra griega que aquí Juan está usando es ungüento o unción. Esta unción nos es dada en el momento que creíste, recibiste al Espíritu Santo. Ahora déjame hago el contraste. Estos maestros que estaban en el momento en el que Juan escribe esta carta, que eran herejes y que eran falsos, reclamaban tener una unción especial. Ellos reclamaban tener una iluminación especial, ellos reclamaban tener la verdad gloriosa de aquellos días. Y Juan le está diciendo a estos creyentes, no se equivoquen, ustedes ya recibieron la unción del Espíritu Santo y esta unción es suficiente. No necesitas nada más para ser parte de una élite o estirpe diferente. Pero ¿qué pasa en nuestros días? Nuestros días han sido demarcados por unción de todo. Viene un predicador que pastorea 10, 15 mil almas y dice, quien quiera recibir la unción de la multiplicación, pase acá y yo voy a tirar mi aceite sobre ti y vas a recibir la unción. Entonces déjame te explico el proceso. Está ahí el pobre pastor de una iglesia de 20, 30 personas que ha servido 40 años pastoreando a esta gente y no ha pasado de tener 40 almas. Y ese pastor
transforma y dice, yo quiero la unción de la multiplicación. Y este hombre que está orando con su famosa unción de la multiplicación, le dice, te voy a poner un poquito de aceite. Y el otro pastor dice, échale más. Échale más. Y el asunto es aceite. Yo conocí a uno una vez, ¿no? Que le dije, échame todo el aceite. Y el otro le sirvió y le echó todo el aceite. Estaba todo bañado de aceite. Toda su cara, todo. Iba con él en el taxi de regreso al hotel y le dije, te tienes que echar un baño. No, me dice, no, yo no me baño. Yo voy a dejar que el aceite corra hasta donde tenga que correr. Por Dios, basura. Noticias, a él le pegaron una buena bañada con aceite, pero su iglesia nunca pasó de ahí. Y si tú le preguntas al falso maestro por qué no pasó de ahí, el falso maestro te va a salir con una basura como estas. Es que no lo creyó. No tuvo fe cuando yo lo ungí. Otros promueven su unción del avión. ¿Sí? Quien quiera tener un avión particular para cumplir la gran comisión, venga para acá, yo le voy a imponer la unción del avión. Eso no está en la Biblia, es extrabíblico. La única unción de la que el Nuevo Testamento habla es la unción que recibimos del Espíritu Santo. Una falsa unción te lleva siempre al orgullo, jamás a la humildad. La falsa unción te lleva al orgullo, jamás a la humildad. Te lleva a creer, yo puedo, yo sé, yo he hecho esto, yo he logrado esto. Mira, empecé en 0 y ahora estoy en 500, empecé en 0 y ahora tengo 1000. Una falsa unción te llevará al orgullo. La unción del Espíritu Santo siempre te llevará a reconocer humillados, que somos siervos inútiles, humillados delante de un Dios grandioso y glorioso. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mira qué glorioso. Dios nos da su Espíritu con el propósito de enseñarnos todas las cosas. Todas las cosas. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo, dijo Jesús, lo que yo os he dicho. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestros días? Nos enseña todas las cosas y nos recuerda lo que Jesús mismo dijo. ¿Quieres ver la obra auténtica de alguien, del Espíritu Santo obrando en la vida de alguien? Aquí está. El Espíritu Santo te está enseñando aquello de la palabra que tú no entiendes, y el Espíritu Santo te está recordando las palabras que Jesús mismo dijo. Allí tienes la obra auténtica del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Entonces, lo primero que Dios nos da para protegernos de los falsos cristos o del anticristo, del espíritu del anticristo, es a su Espíritu Santo. Lo segundo que Él nos da es su verdad. Dios nos da la verdad por medio de Jesucristo y su palabra. Lo que Juan está diciendo es: si yo me mantengo en la verdad, no seré confundido. Si yo me mantengo en la verdad, no seré distraído con falsas enseñanzas. Por ello tenemos la necesidad de aprender a ver a Jesús como el personaje principal de toda la Biblia, no de una parte de la Biblia. Algunos de nosotros vemos a Jesús como personaje principal de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y de ahí en fuera nos perdemos. Cristo es el personaje principal desde que abres la Biblia en Génesis hasta que cierras la Biblia en Apocalipsis. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que moraba en Él. Entonces, Dios nos da su verdad por las Escrituras. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Diga conmigo el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mira el error.
tenemos a estos falsos predicadores que dicen, ven y escúchame y vas a conocer la verdad. Ven y escúchame 2 horas, te voy a dar la unción que Dios me ha dado, te voy a compartir la unción que Dios me ha dado y vas a tener la verdad. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, conoceréis la verdad, y esta verdad emana de la persona y de la obra de Jesucristo expresada en su palabra, y entonces tendrás libertad. Cuando Jesús está orando la oración sacerdotal, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, nuestra base para abrazar o rechazar una enseñanza siempre es la palabra de Dios. ¿Cuál es tu base para aceptar o para rechazar una enseñanza? La palabra de Dios. Por ejemplo, quizás tú estás aquí esta mañana y a lo mejor, o esta tarde, y a lo mejor estás en shock. No me creas a mí. Vete a tu casa, abre el Nuevo Testamento y comienza a leer acerca de falsos cristos, falsos profetas y del anticristo. No me creas a mí. Créele a tu Biblia. Créele a tu Biblia. Tienes ahí un bosquejo, sigue los pasajes, léelos. Permite que la palabra de Dios llegue a tu vida natamente, puramente, no contaminada. Lo último que quiero hablar es la falsa enseñanza de estos anticristos. Los falsos maestros van siempre en contra de la sana doctrina. Siempre van en contra de la sana doctrina. El falso maestro es un precursor del anticristo. Y aquí se dicen 2 cosas importantes. Juan dice 2 cosas importantes. Son mentirosos por una razón o por 2 razones. Porque niegan al Padre y porque niegan al Hijo. El problema con los anticristos de aquel día es que aparentemente querían ser fieles a Dios, pero se oponían a Cristo. O sea, sí queremos a Dios, pero rechazamos a Cristo. Esto es imposible ayer, hoy y siempre. Lo vuelvo a decir, es imposible que tú aceptes la obra de Dios, pero rechaces a Cristo. Es imposible que tú digas, yo quiero ser un seguidor de Cristo, pero no quiero saber nada del Padre. Eso es imposible porque tenemos a un Dios trino, a saber Padre, a saber Hijo, a saber Espíritu Santo. Y cuando tú recibes una de esas 3 personas de la Trinidad, tú no puedes decir recibo 1 y rechazo 2. Tú no puedes decir recibo 2 y rechazo 1. No, cuando Él viene a hacer su obra en nuestras vidas, hemos recibido al Padre, hemos recibido al Hijo y hemos recibido al Espíritu Santo en el mismo momento. Pero hay algunos que dicen, yo quiero seguir a Cristo, pero la iglesia no me gusta. ¿Se dan cuenta del error? Están en el mismo error que esta gente estaba en Juan. Querían la obra del Padre, pero no querían al Hijo. Y algunos dicen, Cristo sí, Dios sí me gusta, lo quiero seguir, pero a su iglesia no. Escúchame, no puedes tener la cabeza de la iglesia y no tener el cuerpo. Porque Cristo es cabeza ¿de qué? De la iglesia. Si lo tienes a Él, entonces tendrás el cuerpo. La respuesta que Juan dio también fue doble. En primer lugar, si una persona niega que Dios envió a su Hijo al mundo, entonces su imagen de Dios difiere por completo del Dios que es el Padre de Jesucristo. En segundo lugar, cualquier persona que niega a Jesucristo está negando completamente lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Porque casi en cada hoja del Nuevo Testamento se nos declara que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué se nos declara que Jesús es el Hijo de Dios? Porque esta es la esencia del Evangelio. Casi termino, 2 citas, Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es imposible separar la obra del Padre de la obra de Jesús. Juan 3:16 lo dice claramente, que de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que entregó ¿a quién? A su Hijo.
no puede separar en la obra de la salvación a Dios del Hijo. Fue el Dios maravilloso en amor quien envió a su Hijo. Juan enfrentó a aquel famoso maestro de sus días, Cerinto, el cerintianismo que ya hablé. Cerinto negaba el nacimiento virginal de Jesús. O sea, no creía la manera como la Biblia nos dice que Jesús vino al mundo. Decía que Cristo había descendido sobre Jesús en el bautismo, pero se había salido de Jesús poquito antes de que Él muriera en el Calvario. Y Juan dice, no, Cerinto, no es posible. Si tú sigues la historia de la iglesia, en el siglo II, Marción negó al Hijo de Dios. Después Arrio y Sabelio hicieron lo mismo. El ataque de todos estos siglos ha sido un ataque contra la persona y la obra de Cristo. Constantemente la iglesia ha tenido que enfrentar un ataque hacia la persona y la obra de Cristo. Cualquier persona que niega la obra completa, la obra de la encarnación del Hijo de Dios, es un falso maestro, un promotor del espíritu del anticristo. Miren lo que Policarpo de Esmirna, un discípulo de Juan, ya en la era de los padres de la iglesia, escribió una carta a los filipenses, no fue canonizada, es decir, no está en sus Biblias, pero escribió un documento que permanece en la historia de la iglesia, 20 años después de que Juan escribió la primera carta de Juan. Escuchen lo que él dijo. Porque todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es un anticristo. Y todo aquel que no confiesa el testimonio de la cruz es del demonio. Y cualquiera que pervierta a los oráculos del Señor para sus propios apetitos y diga que no hay ni resurrección ni juicio, este hombre es el primogénito de Satanás. 20 años después, más o menos por ahí, entre el 110 y el 120 del calendario que nos gobierna y nos rige, el espíritu del anticristo se ha estado moviendo en esta tierra casi en el instante que Cristo vino, y ha estado atacando su persona, su obra gloriosa sobre nuestras vidas. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y obra, nos afirma en la convicción: Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es el hombre perfecto, tentado en todo, pero sin pecado. Y Pablo escribió: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son, ¿qué dice? Aprobados. Porque es que hay luchas y disputas a veces doctrinales y demás al interior de la iglesia. Pablo dice, porque necesitamos saber quién es aprobado. ¿Qué es lo opuesto a ser aprobado? Reprobado. Este mismo pasaje explica lo que hemos dicho esta mañana. Quien permanece en el Señor es aprobado. Quien no permanece en el Señor es reprobado ante la luz de las Escrituras. El sacrificio de Jesús en el Calvario fue total. Cuando queremos agregar algo, ya es un evangelio diferente del que la Biblia nos testifica. Entonces necesitamos, hermanos, permanecer en su espíritu y permanecer en su palabra. Y cuando haces estas dos cosas, puedes reconocer lo falso. En los últimos años he conocido a bastante gente que han salido de iglesias donde la verdad se ausentó o donde la verdad nunca estuvo, y el común denominador siempre es el mismo. El pastor o el predicador podían subir con un libro llamado Biblia al púlpito, pero la Biblia no gobernaba el mensaje que compartía. La Biblia simple y sencillamente era el pretexto para decir: tenemos la Biblia. La única manera en la que nosotros somos guardados es que la Biblia siga gobernando el púlpito y que lo que un predicador dice simple y sencillamente emane de las Escrituras.
surja de las Escrituras. El día viernes fuimos ministrados, impactados por el testimonio de mi amigo pastor en Obregón, Aarón, quien recientemente perdió a su esposa en una semana, influenza. Su esposa estaba embarazada en el 6º mes y el mismo día tuvo que perder su esposa y su hija. Y yo he estado muy cerca de él en las últimas semanas, animándolo, orando, y he pedido que usted lo haga. Pero hubo una frase que él usó que no es de él, si tú alguien la dijo, pero a mí me impactó tanto. No permitas que tu alma te predique lo que tienes que hacer. Predícale a tu alma lo que la palabra dice acerca de Dios. ¿Sabes qué es eso? Dejar que la palabra de Dios dicte lo que tú y yo tenemos que hacer. Y no permitir que ni lo sensorial, ni lo místico, ni lo emocional, agregando unos toques de Biblia, digan lo que tenemos que hacer. Esta es nuestra seguridad. Su Espíritu Santo iluminándonos para entender el contenido total de la verdad expresada en su palabra. Si hacemos eso, entonces permaneceremos en la obra de Cristo. Permaneceremos en el lugar donde Cristo te haya ido. Si no lo haces, serás como un muro sin agua. Estarás y no estarás. Irás y volverás, e irás para atrás. Pero la Biblia nos dice, estamos en esta hora de realidad. Ya el espíritu del anticristo está actuando. No tenemos que esperar los días finales. Lo que tenemos que hacer es sumarnos a la obra de Dios a través de su espíritu y a través de su palabra. Puestos de pie esta tarde para orar. Glorioso Señor, te damos gracias por tu obra en nuestras vidas. Son tantos los favores que hemos recibido de ti, es tanta la gracia que hemos recibido de ti. No hay manera en la cual nosotros podamos no darte gracias, podamos no agradecerte la obra infinita de Jesús en nuestras vidas. Nos sentimos maravillados de tu obra en nuestras vidas. Sabemos que esta es la hora final. Sabemos que esta es la hora de la realidad. Sabemos que estamos en el último tiempo, como bien Pablo lo dice, y es un tiempo peligroso. Pero nosotros queremos afirmarnos en esta bendición que tenemos en tu palabra y en tu presencia. Señor, gracias porque nos has dado la manera segura de poder enfrentar estos ataques frontales. Nos has dado a tu Espíritu Santo y nos has dado tu palabra. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, tú nos has dado estas dos riquezas. Este gran tesoro que cada uno de mis hermanos y hermanas puede tener en tu presencia, tu Santo Espíritu y tu palabra. Yo oro lo mismo que Jesús orara aquel día. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es esa verdad que necesitamos. Y sé que enfrentamos días difíciles donde muchos están siendo engañados y otros están caminando en la senda del error engañándoles. Ten misericordia, Señor, de los que verdaderamente has llamado a la salvación y has rescatado para tu gloria, y que podamos tener y ejercer discernimiento espiritual en todas las cosas. Quiero invitarte a que terminemos adorando a Dios un momentito. Allí donde estás, te invito a que adores.